Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a enseñar sobre codificación de variables categóricas. Voy a enseñar dos maneras para poder hacer esto. Primero es basada en la target y el otro es basada en la misma variable categórica, ¿no? Aquí tenemos los tres métodos, que es one hot encoding, label encoding y ordinal encoding. Pero vamos a empezar con basada en la target, que es target encoder de bin one hot encoding y lo que es el peso de evidencia, ¿no? El word. Empezaremos explicando cómo se hace esto de manera manual usando pandas, group by y promedios a una tabla simulada, y luego vamos a aplicar un modelo de machine learning donde vamos a poner a prueba todos esos métodos que acabo de mencionar. Voy a utilizar en este caso el modelo de Random Forest. Entonces primero empecemos con la parte teórica y empecemos con lo que es el min encoding o target encoding. Antes de eso voy a instalar esta librería para que me va a ayudar a poder extraer estas funciones, ¿no?, que voy a utilizar, que es la librería categoría encoders. Luego instalo las librerías que voy a utilizar, que es pandas y numpy, y de la librería que acabo de instalar voy a importar lo que es el target encoding, el LOO y el WOE encoder. Esta es la tabla simulada, va a ser de tamaño n, donde vamos a ver el comportamiento del cliente, ¿no? Vamos a ver si un cliente compra o no compra. He creado estas variables ficticias, que es canal, zona, producto, género, antigüedad cliente y compra, que va a ser binario, ¿no?, que es la target, 0 y 1. Va a tener esta proporción, ¿no?, 60% 0 y 40% 1. Vamos a imaginar que es una tabla real. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, donde vamos a aplicar todos esos métodos a una tabla real con variables categóricas y aplicar un modelo, ¿no? Pero en este caso vamos a seleccionar solamente las variables que son de tipo objeto y que en medio pase como una lista, ¿no? Esto es cuando tengamos variables que también son numéricas y tener como que un conjunto de variables numéricas y otros de conjunto de variables categóricas, y poder hacer o aplicar todos los métodos de codificación o transformación. Entonces vamos a ver la implementación manual de target encoder en pandas. Vamos a empezar con una sola variable, que es la variable categórica producto, donde de mi data frame, que puse este nombre, voy a agrupar a la variable producto, que tiene estas categorías de la A hasta la F, y de mi variable respuesta, que es target, voy a realizar el promedio. En este caso voy a tener las proporciones, ¿no? Entonces vemos que para cada categoría de producto ya tiene asignado un valor, ¿no?, un valor que yo voy a reemplazar a mi tabla original, que es el data frame. Este lo vemos más abajo. Con .map lo hace directamente. Entonces ya tengo mi data frame, que ahora es de tipo float, ¿no?, con sus valores respectivos de cada categoría. Ahora vamos a calcular el target encoding para todas las variables. Para esto voy a revisar este bucle dentro de un diccionario, donde el iterador va a recorrer todas las variables que son categorías y me va a calcular lo que es target encoder de las variables para cada categoría de la variable, ¿no? Por ejemplo, en canal, para email ya tiene su valor, que es la proporción, teléfono, visita, luego compra, luego zona, luego vemos que también está producto, todas las variables categóricas. Entonces ya tenemos un diccionario donde contiene la llave, el nombre de la variable y sus valores, lo que es las categorías y las proporciones, ¿no?, donde vamos a aplicar ahora a todo el conjunto de datos. Esto lo hacemos utilizando la función apply. Con lambda le indico que x.map, así como yo realicé cuando tengo una sola variable, y el diccionario, que como mencioné que las llaves son los nombres, aquí voy a poner que al encontrar el nombre de canal, por ejemplo, se haga la transformación de map con los valores de esta llave, ¿no?, que es de la variable canal, y así va a recorrer para todas las variables, zona, producto, género, antigüedad, y tenemos el siguiente resultado. Entonces esta data ya está transformada con el método de min encoding, ¿no?, o target encoder. Ahora vamos a hacer la comparativa utilizando la función directamente, ¿no?, de target encoder.
donde, bueno, tiene una gran ventaja porque lo podemos hacer de manera más automática y también me ofrece un conjunto de hiperparámetros. Tengo hiperparámetros para lo que es el missing, le pongo igual a value. Lo que va a hacer es, si es que encuentra un valor NA, lo va a reemplazar por la media global, ¿no? Y si hay una categoría desconocida que no lo encontramos dentro de mi data original, también lo va a reemplazar por la media global. Y además utilizaré estos dos hiperparámetros, smoothing y el min sampling leaf, que va a ser igual a 1. Yo voy a poner de estos valores para que nos salga tal cual lo hicimos de manera manual. Entonces hacemos la comparación y los valores van a ser yo mismo, ¿no? Entonces voy a explicar por qué utilicé estos hiperparámetros que son muy importantes dentro de Target Encoder. Esto es una técnica de suavizado. El Target Encoder por defecto ya aplica un suavizado donde las categorías con pocas observaciones toman un promedio extremo. Por ejemplo, posiblemente si es que no hacemos un análisis de frecuencia de las categorías, puede ver que una categoría solo contenga 5 registros, ¿no? Y al hacer el min encoding me puede salir un valor muy alto, ¿no? De proporción o promedio, ¿no? Que puede ser cercano a 1 o hasta 90, ¿no? Donde esto puede, y esto no nos va a indicar que es confiable, ¿no? Esto, bueno, ocasiona que el modelo se sobreajuste. Bueno, aquí como expliqué, si aparece una categoría una sola vez, justo esa fila tiene Atari 1 y a media va a ser 1, ¿no? Entonces el modelo va a creer que esta categoría garantiza un positivo, ¿no? Cuando no es confiable. Ahora, el suavizado corrige pocas frecuencias. El suavizado corrige esto, pocas muestras, el valor se acerca a la media global, priori, y muchas muestras, el valor se acerca a la media real de la categoría. Entonces, dentro de la función, aplica esta ecuación, donde la ecuación va a ser 1 menos el suavizado, factor de suavizado por el valor de la priori, más el suavizado por el promedio o la proporción de la target de esa categoría. Este suavizado tiene una fórmula, que es una función logística, donde aquí ya entra lo que son los valores de los hiperparámetros que mostré arriba, ¿no? Que es el min sampling leaf y el smooth, que está aquí. Si yo pongo igual a 1 a ambos, voy a tener tal cual me salió a mí de manera manual. Entonces aquí el NC, que es número de observaciones en la categoría, min sampling leaf, mínimo de muestras para confiar en la categoría, y smooth, controla pendiente visualizado. Con esto ya podemos controlar cuando tenemos estos tipos de casos, ¿no? Cuando hay categorías que tienen pocas frecuencias y no pueden ser muy confiables a la hora de hacer el min encoding. Si es que nosotros, por defecto, la función ya tiene estos valores. Acá, por ejemplo, el min sampling leaf le pone 20 y el smooth le pone 10. Le podemos dejar tal cual. No habría mucha diferencia, ¿no? Como podemos ver aquí, yo he dejado tal cual. Y tenemos que, por ejemplo, para el registro de la fila 1, antigüedad cliente 0.47. ¿no? ¿Cuánto ha variado con respecto al que teníamos? ¿no? Nos sale 0.419. ¿no? No hay mucha diferencia. Pero sí controla mucho cuando hay una categoría con poca frecuencia. Bien, entonces ya terminamos con lo que es Target Encoder. Y ahora empezamos con el if one out encoding, que es parecido a Target Encoding, pero al calcular la media para cada fila excluye y apropia fila. ¿Cómo funciona esto? Voy a crear también otra tabla simulada, donde, por ejemplo, aquí tengo lo que es producto y lo que es la target. ¿Cómo funciona esto? Lo que va a hacer, por ejemplo, si vemos esta tabla, ya el registro el primer registro, si vemos para la categoría A, solamente hay 3 valores. Pero lo que calcula el Target Encoder, en este caso, es que para el primer registro no va a considerar o va a omitir la primera fila, ¿no? El primer valor, va a excluirse. Y en ese caso ya me quedaría solamente 2 categorías que tienen A. Entonces, ¿cómo se calcula? Primero sumo la cantidad de target, que sería 1, entre la cantidad total de la categoría, ¿no? Que sería 2. Entonces, para este primer registro sería 0.5. Luego, para la fila 1, para el registro 2,
También voy a omitir esto, omitir la primera y la segunda fila, y solo me quedaría lo que es el registro 1 y el registro 3. Ambos tienen 0. Entonces, para la fila 1, el valor va a ser 0, ¿no? Si calculamos de manera mental lo que es el min encoding. Y así consecutivamente para cada categoría. Aquí armé un código para poder realizarlo. El código es de la siguiente forma. Primero vamos a crear lo que es un data frame de sumas, luego lo que son conteos, ¿no? Data frame de sumas, voy a hacer una agrupación de mi target en base a la variable producto y que me transforme a que sea una suma, ¿no? Con el transform lo que va a hacer es que el group by, recuerden que lo que va a hacer es de los valores de las categorías yo va a reducir, ¿no? Lo va a achatar, ¿no? Entonces con transform yo va a mantener la cantidad de registros iniciales. Y yo voy a poner de nombre suma. Ahora para conteo, lo mismo. Ahora va a ser la medida conteo y el nombre conteo. Como mencioné que se iba a excluir 1, entonces para conteo debe ser -1, ¿no? Para esa variable o esa columna. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos el siguiente resultado. Lo que es suma y conteo. Entonces aquí vemos que es 2. Para la categoría, bueno, las 3 primeras serán A, y las 3 siguientes serán B y las 4 eran C, ¿no? Entonces tiene sentido de que sean 3, ¿no? 3, 3, 3, ¿no? En cantidades. Por último, solamente quedaría hacer el cálculo del LO, que sería suma menos la targets, entre conteo menos 1, ¿no? Siempre 1 menos. Ya tendría el siguiente resultado de mi variable codificada, que es el siguiente. Este es un ejemplo para una tabla sencilla, pero vamos a aplicar a mi tabla principal, ¿no? Que creé. Lo mismo, aplicamos las mismas funciones y ya tenemos el siguiente resultado, ¿no? Ya tenemos el LO para mi variable producto. Ahora, para hacerlo más óptimo, porque esto es para una variable, ¿no? Yo tengo 5 variables que son categóricas. Entonces, hacer esto sería un poco más extenso. Entonces, de manera más optimizada, utilizaremos lo que es la función que acabamos de importar de la librería categoría encoder, ¿no? Entonces aquí también tiene estos hiperparámetros para controlar lo que son los missing y las variables o las categorías desconocidas. Y tiene también lo que es el sigma, ¿no? Eso voy a explicar más abajo. Entonces aquí hago el fit transform, donde mis x va a ser las variables categóricas y mi y va a ser la variable de respuesta compra, ¿no? Que es binaria. ¿Para qué me sirve sigma igual a 0? Bueno, como vemos acá en el ejemplo inicial, tanto para A y para B se repite el valor 0.5, ¿no? Entonces, a la hora de ejecutar el modelo, nosotros no vamos a poder distinguir si este 0.5 representaba a la categoría A o a la categoría B. Vamos a tener esa pequeña confusión, ¿no? Entonces, para evitar esto, podemos lo que es sigma, que lo que va a hacer es simplemente y el valor codificado va a añadir lo que es el ruido. Que el ruido va a ser normal de 0.sigma, ¿no? Por defecto, aquí, si vemos en la función, no añade lo que es el sigma, pone igual a no, o 0. Entonces aquí vamos a agregar y que sea 0.1, ¿no? Con eso ya podemos garantizar y ver la diferencia de los valores de las medias entre diferentes categorías, ¿no? Entonces vamos a ejecutar y ya tendríamos la data codificada. Ahora veamos con el tercer método, que es el peso de evidencia o el WOE. Esto va a transformar categorías en función a la razón de proporciones entre positivos y negativos. Es muy usado en riesgo de crédito y problemas de clasificación binaria. Solamente esto funciona en clasificación binaria. Lo que hace el WOE para un bin o categoría se define como el logaritmo de la proporción de buenos entre la proporción de malos. O también puede ser vista de esta manera, logaritmo de proporción de buenos menos logaritmo de proporción de malos, ¿no? Es lo mismo. La proporción de buenos es buenos en el bin entre el total de buenos y la proporción de malos es malos en el bin entre el total de malos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una tabla
donde utilizamos el bins de edad. En este caso vamos a utilizar, vamos a imaginar que tenemos una variable numérica que es edad. Pues aquí se creó 3 grupos, donde aquí vemos las cantidades, las frecuencias para buenos y malos, y a proporción de buenos y proporción de malos. Y calculando la fórmula, que es el logaritmo, ya tenemos el BOE para cada bins, ¿no? El BOE positivo me va a indicar que hay más buenos y el BOE negativo que hay más malos. Entonces, para ver también la intensidad, un BOE de 0 a más menos 0.1, efecto muy débil. El BOE de más menos 0.1 a más menos 0.3, efecto moderado. Y de 0.3 a 0.6, efecto fuerte. Y si es mayor a 0.6, efecto muy fuerte, cuidado que puede ser un alto riesgo de overfitting. Entonces vamos a ver que el BOE no solamente se aplica cuando tenemos bins de variables numéricas, sino también a categorías, siempre y cuando no superen las 10 categorías, ¿no? Si no, ya no sería recomendable usar el BOE. En nuestro caso, como tenemos solamente 6 categorías, vamos a aplicar. Entonces empecemos con la parte manual de cómo usar BOE con panels. Voy a hacer una tabla cruzada de mi variable producto con mi variable target, que es compra. Y voy a revisar de manera directa lo que es la proporción de buenos y la proporción de malos, ¿no? Normalice y va a ser igual a columnas. Entonces aquí tengo la proporción de malos para A y buenos para A, ¿no? Para todas las categorías. Aplicamos la fórmula. Aquí vamos a indicar de la tabla que acabo de crear las posiciones y el logaritmo de buenos menos malos, y ya tengo el valor del BOE, que es 0.22. Hacemos de manera directa para añadir una columna a mi tabla BOE, donde aquí voy con la función .async, voy a indicar que una columna se va a llamar BOE y aplique con la función lambda la fórmula del BOE, ¿no? Entonces aquí vamos a ejecutar y ya tenemos lo que son la proporción de buenos, malos y su BOE. Este valor de BOE se va a reemplazar dentro de mi dataframe original, ¿no? El valor de la categoría A va a tener el BOE 0.22, el C 0.21 y así va a reemplazar a todos los valores que tiene mi dataframe. Entonces, bueno, aquí solamente se tendría que hacer, bueno, ya está el map de mi dataframe producto. Tendría que aplicar la misma lógica, la misma función para todas las variables que son categorías, ¿no? Para evitar todo ese código que va a ser extenso, para esto ya está la función de categoría encoder, ¿no? BOE encoder, donde de la misma forma también me da hiperparámetros para lo que es, si es que encuentra valores NAs, yo calculo como el promedio o media global, y si hay missing también ya media global, ¿no? Y acá hay un tema muy importante, lo que es ya regularización y el sigma, ¿no? Tenemos que poner este random state porque acá también utiliza lo que es el ruido gaussiano, ¿no? Entonces ese ruido gaussiano es aleatorio. Entonces para mantenerlo constante voy a poner una semilla, ¿no? Que está haciendo 23. Ok, entonces ejecutamos con fit and for para todas mis variables categóricas y mi y va a ser el compra. Cuando pongo igual a 0, tanto para sigma y este parámetro, vamos a tener el resultado tal cual como lo hemos hecho de manera manual. Sin embargo, hay unos casos donde tenemos que añadir valor a esos hiperparámetros. Por ejemplo, el parámetro de regularización de BOE encoder añade pseudo conteos a la frecuencia de cada categoría. Lo que va a evitar es valores extremos o infinitos cuando hay pocos datos, ¿no? Como vimos que la fórmula del logaritmo que era una división, entonces imaginemos que de esta categoría la cantidad de buenos es 0 y la proporción de buenos va a ser 0. Entonces al realizar el cálculo va a salir menos infinito, ¿no? Sería un error. Y también vemos otro ejemplo cuando de la categoría C en la cantidad de malos hay 0 y la proporción es 0, va a haber un error, no va a ser más infinito. Para evitar este problema es donde vamos a utilizar lo que es ya regularización. Esto va a aplicar la misma fórmula, solamente que va a añadir lo que es el alfa, que es el pseudoconteo añadido. Esto se va a sumar, por ejemplo, al N1, que es el número de casos de target de la categoría C,
y N0, que es número de casos con target 0 de la categoría C, ¿no? N1 y N0 son las totales globales, ¿no? Entonces aquí va a añadir, se va a modificar un poco la fórmula, solo va a añadir unos valores, unos conteos, ¿no? Tanto en numerador como en denominador. Con eso ya tendríamos solucionado para poder evitar el caso de que nos salga este tipo de error. Pero si tenemos ya la seguridad de que no o tiene cantidades, ya que hemos hecho un análisis descriptivo o de gráficos, no sería necesario agregar estos parámetros, ¿no? Pero igual, por defecto, la función ya agrega unos valores. Ahí por último lo que es el sigma, también añade un ruido gaussiano luego de hacer ya regularidad. El sigma añade un ruido gaussiano luego de hacer ya regularización, ¿no? Que va a ser 0, sigma. Sigma es la división estándar de ruido, un sigma 0 no se añade ningún ruido, y sigma mayor 0 se añade ruido gaussiano para evitar overfitting. Entonces ya tendríamos solucionado. Aquí, por ejemplo, puse que ya regularización va a ser 1 y el sigma va a ser 0.05. Por defecto vamos a ver qué valores pone la función. Vemos que sigma pone 0.05 y regularización 1, ¿no? Tal igual como yo añadí. Eso le podemos modificar. Entonces ya tendríamos completado lo que son los de codificación basada en la target con esos tres métodos que acabo de explicar. Ahora veamos el siguiente punto de codificación basada solo en la variable categoría. Para esto vamos a utilizar esos tres métodos, que es one-hot encoding, label encoding y ordinal encoding. Empecemos con el primero, donde me va a transformar cada categoría en una columna binaria. Voy a revisar primero de manera manual usando pandas, donde hay una función para hacer dummies. Y después voy a utilizar la función de scikit-learn preprocessing, donde voy a importar las tres librerías, las tres funciones, para aplicar estos tres métodos que acabo de mencionar. Entonces aquí vemos un ejemplo de una tabla donde tenemos la variable producto con sus categorías, y que esas categorías, esos valores únicos, se van a transformar a columnas, ¿no? Donde en la posición donde se ubique la categoría A va a ser como 1 y los demás van a ser como 0, ¿no? Ya está la columna binaria. Así se va a aplicar para B y para C. Como mencioné, hay una función en pandas que se llama getDummies, donde yo voy a indicar que a mi DataFrame de las columnas solamente aplique lo que es el dummy a las variables que son categorías y que el tipo sea entero. Entonces ejecuto la función, el código, y ya tengo mi conjunto de variables que ya están codificadas como dummies, ¿no? A partir de aquí, de canal, zona, producto y todas las variables categorías, ¿no? Antigüedades. Pero para hacerlo más automatizado y óptimo, voy a utilizar la librería, ¿no? De scikit-learn. Para esto empezaremos con one-hot encoder, donde voy a añadir esta lista de hiperparámetros. Vamos a explicar cada uno. Primero, cuando encuentra, digamos, una categoría desconocida, yo voy a poner ignore, donde ignore me va a indicar que va a ignorar las categorías nuevas y pone un vector de 0 para cada fila. Luego lo que hace drop igual a none. Esto lo que va a hacer es drop igual a none, que me va a mantener las columnas tal cual, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más abajo. ¿Cuál es la diferencia entre poner drop igual a none y drop igual a fierce? Drop igual a none me va a realizar el what-hot encoder como expliqué inicialmente, ¿no? Va a crear las columnas en base al valor de las categorías que tiene la variable, ¿no? Categoría A, B y C. Pero cuando pongo drop igual a fierce, lo que va a hacer es siempre va a tomar categorías de referencia. En este caso va a tomar la categoría de referencia a la columna o categoría A. Como vemos aquí, que solamente tenemos one hot para B y C. Entonces se entiende que cuando sea 0 para B y para C, esto representa la categoría A, ¿no? Que es una categoría de referencia. Esto nos ayuda mucho para poder reducir un poquito más lo que es la dimensionalidad, debido a que one-hot encoding es proporcional a la cantidad de variables, ¿no? O de categorías de las variables. Sin embargo, cuando aplicamos algún modelo de Machine Learning que sea Random Forest o árboles, no se ve mucho afectado por lo que es multicollineidad, que llaman esto, ¿no?
porque hay redundancia de variables en este caso. Entonces voy a poner igual a none y bueno, sparse out para que sea como un array y el tipo que sea entero. Voy a ejecutar y ya tengo mi array de ceros y unos. Esto yo voy a agregar dentro de un data frame, voy a crear un data frame y donde las columnas van a tener el nombre. Voy a utilizar el transformador que he agregado de OneHotEncode que vemos aquí. Recuerden que siempre debe utilizar lo que es primero la función, luego el fit transform. Y aquí para extraer los nombres, llamo la función índice, va a ser de mi data frame, y ya tendría el nuevo data frame utilizando el método o la función de scikit-learn. Observen aquí que voy a tener un total de cuántas variables. Vamos a ver cuántas variables tenemos al final, ¿no? .shape y tenemos 18 variables, ¿no? Inicialmente teníamos 5, pero ahora tenemos 18, ¿no? Entonces ha aumentado la dimensión. Entonces, un caso más sobre esto es que cuando tengamos una categoría que es binaria y aplicamos el OneHotEncode, ya especifiquemos que el drop va a ser if binary, ¿no? Si no ponemos esto, vamos a tener dos variables, porque son categorías binarias, entonces no tendría mucho sentido, solo tendríamos que tener uno, ¿no? Y por eso pongo el if binary. Veamos el siguiente método, que es el label encoder, donde va a asignar un número entero a cada categoría, ¿no? Vamos a ver una implementación manual del label encoder con pandas. Hay dos métodos que voy a enseñar. Uno es factorize, que va a asignar códigos numéricos en el orden en el que aparecen las categorías de dataset, no alfabéticamente. Entonces la función es p.factorize de la variable que es categórica. Voy a poner como ejemplo que sea producto, donde esto me va a salir como output lo que es el código y los únicos, ¿no? Que son las variables, que son los valores, que son las categorías. Entonces en el código ya van a estar los valores numéricos y las categorías van a estar los valores que inicialmente contenía el data frame, ¿no? De esta variable. Eso es con factorize y ahora veamos con p categoría encoder, que aquí sí va a respetar el orden alfabético de las categorías, ¿no? Por ejemplo, el producto con la función p.categorical, esto lo vamos a llamar cat, y con cat codes tengo los valores numéricos y con cat categorías tengo los valores que son las categorías. Para aplicar todo esto a mi data frame, solamente utilizo la función apply de lambda y aplico el p.categorical cat codes, ¿no? Para que sea de valores numéricos. Entonces ya tengo mi data frame, transform codificado, que ya ahora es valores numéricos. Vamos a realizar la aplicación del label encoder que acabamos de... Vamos a aplicar ya la función de label encoder de la librería scikit-learn, ¿no? La desventaja que tiene esto es que solamente funciona columna por columna, ¿no? Es muy útil para targets categóricos. Entonces vamos a aplicar esta función a mi variable producto, ¿no? Llamo la función label encoder y con fit transform, ¿no? Muy importante el fit transform de mi variable producto, y luego voy a visualizar cómo se ha transformado. Si queremos aplicar esto para todas las variables, necesitaríamos realizar un bucle, ¿no? Un bucle para cada uno. Pero para no realizar esto, ya tenemos otra función que es el ordinary encoder, pero sin especificarle que algunas variables tienen un orden específico, ¿no? Entonces voy a utilizar el ordinary encoder, voy a aplicar el fit transform y voy a poner este nombre a todas mis variables categóricas. Yo vuelvo a generar un data frame para poder observarlo y ya tengo el siguiente resultado, ¿no? El ordinary encoder también va a colocar el número en base al orden alfabético. Bueno, y por último veamos lo que es el ordinary encoder, donde aquí sí importa el orden, ¿no? Dependiendo del tipo de variable. Por ejemplo, lo que es la variable antigüedad, tenemos nuevo, medio y antiguo, ¿no? Entonces podemos indicar que esto es una variable categórica ordinal, ¿no? El nuevo va a ser como 0, medio va a ser como 1 y antiguo va a ser como 2, que es la antigüedad del cliente. Hay varias maneras de poder hacer esto. Yo voy a realizar, crear un diccionario donde voy a indicar que me reemplace cada nombre de este valor como 0, medio como 1 y antiguo como 2, ¿no? Entonces con .map inserto lo que es el diccionario y me va
a revisar el cambio, ¿no? Entonces ya tenemos que ya está codificado con sus valores numéricos. Y aplicando lo que es Ordinary Encoder, cuando nosotros asignamos un orden. En este caso, tenemos que poner una lista de listas y que el orden de esta lista, por ejemplo, nuevo, medio, antiguo, pertenecía a la variable antigua del cliente. Y supongamos que canal es una variable categórica ordinal que tiene un orden. Entonces pongamos email, teléfono y visita, ¿no? Entonces lo que va a hacer es ordenarlo en base al orden que tiene la lista, ¿no? Orden para el nivel de satisfacción. Vamos a borrar esto nuevo aquí. Voy a ejecutar. Y ya tendríamos la siguiente expresión, ¿no? Entonces en Ordinary Encoder sí tiene un parámetro para poder indicarle cuáles son las variables que se tienen que ordenar, ¿no? Aquí está, categories igual a order. Y con eso ya tendríamos explicado los 6 métodos de codificación, ¿no? Que es basada en la target y basada en la misma variable categoría. Veamos ahora aplicación de métodos de codificación de variables en modelos de Machine Learning. Vamos a poner a prueba aplicando todos los métodos que hemos visto y luego vamos a realizar una comparativa de cuál método es mejor a la hora de construir un modelo de Machine Learning. En este caso voy a revisar el modelo de Random Forest. Necesito una data real, para eso yo he extraído de una página web donde los datos se relacionan en campañas de marketing directo, llamadas telefónicas, de una entidad bancaria, donde su objetivo de clasificación es predecir si el cliente contratará un depósito a plazo fijo, que es variable Y. Entonces, el enlace de la data lo van a encontrar en la descripción del video y vamos a leer el archivo que tiene este nombre, ¿no? Bank-Full. Esto cuenta con 45.211 registros y 17 variables. 16 variables porque una variable es la variable de respuesta, ¿no? La target, que es la Y. Esto está, como vemos, como una variable cualitativa. Tenemos que transformarlo para hacer el modelo. Voy a utilizar solamente mis variables que son categóricas. Entonces realizo la misma función para que solamente me incluya lo que son de variable o de tipo object. De estos voy a quitar a lo que es ya target, el Y y también los meses. Entonces vemos que la cantidad de categorías son 8 y estas son las variables donde vamos a aplicar los métodos. Entonces vamos a ver una revisión así rápida. No voy a enfocarme tanto en la visualización o limpieza o preprocesamiento. Entonces aquí vemos que hay un desbalance en mi variable de respuesta. Hay 11% de que sí aceptaron el plazo fijo, ¿no? Si lo vemos de manera gráfica, tenemos el siguiente resultado. Rápidamente voy a realizar voy a contabilizar o voy a hacer una frecuencia de mis variables que son categóricas, ¿no? Vemos que lo que es estado civil son 3 categorías. También vemos lo que es educación, que es la única variable que sería ordinal. Y también lo que es el trabajo tiene estas categorías. También hay contacto, el tipo de contacto y también esta siguiente variable. También comprende un conjunto de variables que son binarias, ¿no? Como vemos el default, el housing y el load, ¿no? Que es préstamo. Y a target, que obviamente es binario. Entonces voy a definir el orden para mi variable que es educación. Va a tener este siguiente orden. Para que se pueda realizar la codificación correcta y el terciario le pongo como 0, 1, 2 y 3. Entonces, como todo modelo de Machine Learning, necesito hacer la partición de entrenamiento y prueba. En entrenamiento aplico el modelo y en prueba evalúo los resultados para ver si es un buen modelo, ¿no? Entonces aquí mi tamaño de muestra de mi test va a ser el 30%. Y va a estar estratificado para que tenga la misma proporción de la variable, la proporción de la variable de respuesta. Veamos el preprocesamiento y modelado. Voy a combinar métodos. Como hemos visto, hay variables que son binarias, entonces voy a agregar un conjunto donde solamente estén las variables binarias. El siguiente, donde voy a aplicar lo que es el método de One Hot Encoding y solamente hay una variable ordinal que es educación. Como vimos que mi variable respuesta está como texto, entonces voy a aplicar el label encoder. Entonces hago el fit transform a mi ytrain y luego hago el transform a mi ytest, ¿no?
al data de entrenamiento siempre se hace el fit transform, ¿no? Cuando es test, solamente el transform. Entonces ya tengo transformada mi variable respuesta que ya está como 0 y 1. Ahora, para hacerlo más automatizado y más óptimo, voy a utilizar estas funciones con un transform y pipeline. Esto ya lo importé, está más arriba, aquí. Esto es de scikit-learn pipeline. Y de con un transform viene de la librería scikit-learn.compose. Lo que va a hacer esto es que va a revisar distintos métodos de codificación a las columnas, ¿no? Pero vamos a indicarle que, por ejemplo, OneHotEncoder solamente se aplique a esta lista que acabo de crear, ¿no? Que son de variables binarias, donde el drop va a ser if binary, ¿no? Porque es binario. Luego el ordinary encoder, para mi única variable que es educación. Aquí está ya el orden de las categorías. Y el OneHotEncoder a todas el grupo de variables donde yo indiqué que se debe aplicar este tipo de método. Y por último, el pipeline, que lo que va a hacer es va a juntar todo el flujo en una sola unidad. Preprocesamiento y el modelo de random forest, ¿no? Aquí se debe añadir como una tupla para indicar el nombre del tipo de procesamiento que se está realizando. Arriba también estoy poniendo el nombre para tener una idea, ¿no? OneHot, no, aquí debe ser binario, binary, para poder diferenciar, y aquí solamente OneHot. Entonces solamente quedaría ejecutar. Dentro de pipeline, que es el último flujo, ponemos .fit, xtrain y el jtrain. El jtrain transformado, ¿no? Que es 0 y 1. Entonces aquí vemos cómo ha sido el flujo y ya se ejecutó el modelo. Solo faltaría hacer las predicciones, ¿no? Esto con el conjunto de test. Solamente del pipeline realizo el .predict y si deseo tener las probabilidades con .predict proba, ¿no? Ahora, esto utilizando el método combinado, ¿no? En un solo preprocesamiento he realizado lo que es ordinary encoding y el one-hot encoding. Para tenerlo en un data frame y ver cómo es el resultado para cada método, voy a revisar primero una lista donde voy a ir agregando un diccionario. Este diccionario va a tener como llave el método y accuracy, son las métricas de evaluación del modelo, ¿no? Recall, F1 score y AUC score. El accuracy va a ser de mi YTEST y el YPRET, ¿no? Que acabo de calcular. Esto para las siguientes tres métricas. Para el ROC o el AUC va a ser el YPRET proba, ¿no? Que son las probabilidades. Ya tengo para la primera, el primer método que es combinado, que son métodos basados en la misma variable categórica. Y ahora vamos a ver el método basado en las targets. Para esto voy a revisar lo que es un diccionario donde me va a contener como llave los métodos target encoder, LO y el WOE. Y como valor la transformación, ¿no? Con sus respectivos hiperparámetros. Entonces vamos a hacer un bucle donde se va a iterar de los métodos, que es el diccionario, .items, para que el iterador i sea la llave y el k sean los valores de las transformaciones. Esto se va a realizar, voy a utilizar lo que es el make pipeline, donde lo hace de manera más directa, sin agregar el nombre, como vimos en pipeline, agregar el nombre para cada proceso. Solamente vamos a añadir lo que es el K, que va a recorrer. En nuestro caso sería el primero, que es target encoder, y luego va a aplicar el modelo random forest. He puesto clash weight igual a balance, debido a que, como vimos, está desbalanceado, ¿no? Entonces, internamente, el random forest tiene este hiperparámetro donde se puede balancear a la hora de hacer las divisiones. Y por último, pongo el .fit de xtran y YTEST y luego calculo las predicciones, ¿no? Y las probabilidades. Realizo lo mismo que hice con el método combinado, ¿no? En este caso, pero el método va a ser i y luego aplico todas las métricas. Esto se va a ejecutar para los tres métodos, ¿no? Porque es un bucle. Una vez terminado, entonces los resultados se van a ir agregando con el método .p. Esto yo voy a añadir dentro de un data frame y luego voy a ordenarlo en base a recall, porque como mi data está desbalanceada, el recall es una buena métrica para poder comparar los tipos de métodos de mi modelo random forest. Voy a ejecutar, tengo el siguiente resultado. Como vemos,
los resultados, el método combinado tiene un mejor, digamos, en general, un mejor rendimiento en las métricas. Tengo 0.69 en AUC, recall 0.52 y accuracy 0.74. En este caso, como es de balanceado, lo más importante es ver el F1 score y el recall. Como vemos, el método LO tiene un alto AUC, pero tiene un bajo recall, ¿no? Entonces, puede ser que sea un poco engañoso este método de AUC, ¿no? A menos que generemos unos umbrales de cortes y esto puede aumentar, ¿no? Pero a primera instancia, vemos que el método combinado y el WOE me da buenos resultados. Entonces, aquí quedaría solamente mediante una interpretación con cuál método quedarnos. El método combinado, recuerden que lo que va a hacer es aumentar la dimensión, ¿no? Como vimos, tenían algo de más de 20 variables. El hueso va a tener 5 variables. O en general, teníamos, vamos a realizar el conteo de cantidad total de las variables, creo que eran 8 variables. Entonces nosotros podríamos indicar que el WOE, por parsimonia, solo tiene 8 variables, me da buenos resultados. Podemos realizar una combinación también, ¿no? En algunas variables usar el ordinal encoder y añadir el WOE, ¿no? Entonces ahí tendremos que evaluar cómo es el F1 score y el recall. Bueno, esto era todo lo que quería explicar sobre los métodos de codificación de variables categóricas o cualitativas. Espero que les haya gustado el video y al comienzo será en otra oportunidad. Gracias.